Lo que sí seguramente tenés elaborado es lo que significa el Día de la Militancia, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Creo que luego de ese histórico 17 de octubre, donde también el Frente Sindical estuvo en la calle, ¿no?, recordando ese histórico 17 de octubre del 45, bueno, había una necesidad de darle esa continuidad a la movilización de trabajadores. Por eso el Frente Sindical convoca nuevamente el Día de la Militancia, el día martes a las 17 horas al Obelisco, y bueno, creo que va a ser un día no solamente importante por la historia del Día de la Militancia, sino también porque de una vez por todas el Congreso de la Nación va a tratar ese impuesto a la grande fortuna, donde nosotros estamos totalmente de acuerdo. Así que bueno, va a ser no solamente recordar el 17 de noviembre, sino también acompañar a los diputados que ese día ojalá salga la ley de una vez por todas, donde la grande fortuna, los grandes empresarios compartan parte de su ganancia con la gente que hoy más necesita. A propósito de esto, Pablo, ayer los diputados de Juntos por el Cambio salieron fuertemente a contestar y diciendo que van a votar en contra del proyecto. No, lo sorpresivo sería si ellos votaran a favor. Claro, ellos representan a este sector. Clarín, La Nación, parte de la justicia y Juntos por el Cambio representa esa parte de la sociedad, ¿no?, que gracias a Dios es minúscula. En minúscula. Lo importante, bueno, que de una vez por todas los diputados del peronismo han tomado la decisión firme y definitiva que de una vez por todas salga ese impuesto, ¿no? Creo que totalmente de acuerdo, y en este momento, ¿no?, donde parte de la sociedad, o esa parte minúscula de la sociedad, está constantemente atacando al gobierno, provocando un desgaste, cada medida que toma el gobierno, creo que llega en el momento justo, y ojalá que los diputados, fundamentalmente el peronismo, tengan esa decisión de que el día martes salga esta ley. Pablo Moyano, Cristina Fernández había enviado una carta que ya todos conocemos, y en una de ellas decía que tenían que sentarse todos a la mesa a discutir, y dentro de esa mesa los empresarios, los trabajadores, nombró especialmente a los medios de comunicación. ¿Cómo evaluaste en su momento? Bueno, creo que fue un llamado muy importante, ¿no?, a todos los sectores de la sociedad en este momento de crisis que vive el mundo, y en particular nuestro país, ¿no?, con esta pandemia. Creo que más allá de la soberbia de algunos sectores, tendrían que tener un poco más de humildad y mirar que hay muchos argentinos que lamentablemente por los 4 años de ese modelo económico que tanto daño le hizo al país, y en este momento de pandemia tendrían que tener un poco más de humildad, sentarse y tratar de acordar políticas para los trabajadores, para los jubilados, para las pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, ellos tienen otros objetivos, de un desgaste permanente del gobierno, y lamentablemente, bueno, ellos representan a los grandes empresarios, representan a los grandes medios de comunicación, y nunca van a tener la posibilidad, o van a tener la posibilidad de sentarse a charlar, a dialogar con los empresarios, con los trabajadores, con los jubilados, porque ellos representan totalmente lo opuesto a lo que nosotros representamos, que es defender lo grande. Hablando de cuestiones ligadas al trabajo, en particular en la ciudad de Buenos Aires, circuló una versión que supuestamente había acordado no recoger la basura el próximo año en función de que el gobierno nacional le había quitado una parte del presupuesto. Que bueno, quieren utilizar a los trabajadores por la pelea que tienen con Nación. No es casualidad. ¿Quién sacó esa nota? El diario La Nación. Como que había un acuerdo con el gremio que a partir de enero, sábado y domingo no va a haber recolección de residuos, lo que implicaría despidos, rebajas salariales. Pero, ¿te imaginás? Yo firmando con la reta, despido a los trabajadores. Así que decirle al diario de La Nación que se informe bien. Así que bueno, yo rechazo cualquier acuerdo,